doctora Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, una formidable luchadora social por las mejores causas de los mexicanos. Es un gusto y un honor que estés con nosotros. Muchas gracias. Eunice. Te lo aprecio mucho. Un día clave hoy en lo que hace a los Dreamers, que entiendo tienen peculiaridades que los hacen muy distintos a cualquier otro grupo migrante que esté enfrentando una situación adversa, sobre todo en los Estados Unidos, sobre todo en estos tiempos trumpistas. Pues efectivamente hoy es el 5 de marzo, la fecha fatídica que puso Trump el 5 de septiembre, que decidió terminar con DACA. Muchas cosas han sucedido en el camino que creo que vale la pena comentar. Primero que nada, como dices, entender que son jóvenes binacionales. Tal cual la palabra dice, no son ni mexicanos ni americanos, sino realmente es una combinación entre ambos países y por eso representan ambas culturas. Nacieron en México, pero y son el puente más importante. Muy pequeños a Estados Unidos, se han forjado allá, es su mundo, ¿no? Efectivamente, sus padres se los llevaron cuando eran chiquitos, entonces crecen, se desarrollan en Estados Unidos y de pronto un día se dan cuenta que son indocumentados, ¿no? Después de años. Se genera una lucha, un movimiento muy importante, que son por eso se les conoce como Dreamers, porque ellos luchaban por algo que se llamaba el Dream Act, que en su momento no pasa por poquitos votos en el Congreso, pero gracias a eso se organizaron mucho estos jóvenes, se unen, son los migrantes ahora sí que mejor organizados de Estados Unidos. ¿Y qué tan fuerte o qué tan débil es el DACA a propósito? Bueno, la verdad se da el DACA porque presionan a Obama de alguna forma que les beneficie en algo, se da esta acción ejecutiva que sin duda les ayudó, por ejemplo, a tener permisos de trabajo, a poder entrar a la escuela con mejores precios. Las universidades ahora los consideran o los consideraban con DACA como americanos, entonces pagaban 30 o 40% menos y eso les permitía estar o no estar, o sea, es la diferencia de estar o no estar en el sistema. Sin embargo, DACA, al ser una acción ejecutiva, pues la fragilidad es que hay muchos procesos discrecionales, es decir, había varias condiciones para tener DACA, había que renovar cada 2 años, entonces era algo positivo, pero tan frágil como que Trump pudo deshacerse de esto el 5 de septiembre. Claro, que ha venido pasando algunas cosas gracias al soporte o al apoyo que tienen los Dreamers en la Unión Americana. Entonces, esta acción ejecutiva que les permitía tener algunos beneficios, según el Estado cambiaba, en algunos licencia de conducir, en fin, y, era diferente en cada lugar. Se termina el 5 de septiembre con la decisión de Trump, pero mucha gente reclama, es decir, cuando digo mucha gente es academia, empresarios. A diferencia de otros migrantes de primera generación, estos Dreamers tienen el apoyo de la sociedad americana o mucha sociedad americana los apoya porque pues, han crecido allá, entonces les parece un tema injusto. Al final también han estudiado allá, se han hecho allá, ¿no? Entonces eso es muy importante, aportan a la economía. ¿Cuáles los escenarios? ¿Qué puede pasar con ellos? Para empezar, digo, si nos ponemos en la situación más dramática, el regreso a México, ¿estamos preparados para recibirlos o debemos luchar hasta lo último porque se queden allá, en el lugar donde, si no nacieron, sí incentivaron e hicieron crecer sus propios sueños? Efectivamente, hay 3 posibilidades, ¿no? La primera, gracias a las decisiones, o sea, gracias a que la sociedad apoya, demandaron al presidente Trump en su momento en diferentes lugares. 2 de esas demandas surtieron efecto, una el 9 de enero y otra el 13 de febrero. La del 9 de enero en San Francisco, la del 13 de febrero en Brooklyn, en Nueva York. Entonces, 2 jueces federales deciden que no procede la decisión de Trump de terminar con DACA. Gracias a esta decisión, Trump apela, pero apela directamente a la Suprema Corte, entonces la Suprema Corte se lo regresa. Ahora tiene que apelar en la Corte de Apelaciones, que es el procedimiento normal. Entonces, ahí está la decisión, veremos qué decide la Corte de Apelaciones. Seguramente el asunto va a llegar hasta la Suprema otra vez para ver ahí sí que cuál va a ser la definición para el resto del tiempo en Estados Unidos. Ahorita ya, con esta reactivación de estos 2 jueces, los 800,000 jóvenes que ya tenían DACA pueden continuar con DACA y pueden seguir renovando hasta que no haya otra decisión distinta. Ese es el primer escenario. O sea, los 800,000 están cubiertos y pueden renovar hasta que no haya una decisión distinta de la Suprema Corte. Pero ¿qué pasa con el resto? ¿Quiénes son el resto? Niños o jóvenes que estaban en trámite. Muchos niños, ¿por qué? Porque tenías que tener 16 años para pedir DACA. Entonces, muchos de las personas que están allá
que los llevaron sus padres también pequeños, aún no llegaban a esa edad. Entonces, ellos quedan en el limbo. Se calcula que potencialmente, y por eso Trump hablaba de 1.8 millones a cambio del muro, potencialmente hay alrededor de 3.5 millones que pudieran llegar a ser DACAs en algún momento o que cumplen las condiciones de un Dreamer. Muchos, Entonces, hablamos de muchos, quedan protegidos 800,000 con las decisiones de los jueces. Aztecas llenos. Exactamente. De jóvenes y niños, imagínate. Exactamente. Pero para visualizar claro, la cifra, ¿no? Claro. Entonces, quedamos con 800,000 que quedan por lo pronto cubiertos, pero el resto quedan en el limbo. Y quedan en el limbo porque no se decidió nada. Hoy es 5 de marzo y, bueno, pasaron varias propuestas en el Congreso. La del una que se conoce como el Acta de Sueño, Dream Act, otra que se conoce como Ciudad de Santuario, la Ley de Seguridad y Éxito y la Ley de la White House. Esas son las que se votaron. Ninguna de esas logra los 60 votos. Algunas eran más amables con los Dreamers, otras más restrictivas, otras incluso, como la del Dream Act, proponía una reforma migratoria más amplia, no solo para los Dreamers. Pero bueno, y se queda a poquitos votos, ¿eh? Sí logran 54 y 52 votos las más amplias. La de Trump logra solo 40 votos. Pero ahora lo que va a suceder es que viene el presupuesto para el 26 también de marzo. Hay una discusión sobre el presupuesto y ahí va a ser un nuevo momento, nos decía Graham, el legislador, en donde pueden sacar el tema para renegociar qué va a suceder con los otros Dreamers, ¿no? ¿Y el tercer escenario? Y el tercer escenario es que regresen, efectivamente, y no solamente es tercer escenario, es tercera posibilidad. Todas estas son posibilidades. Es decir, hoy actos muy menores, cualquier cosa pequeña puede tener consecuencias muy mayores. En el caso de los Dreamers, pues no es la excepción. Es decir, vimos el caso del Dreamer en Atlanta, Daniel, que incluso antes de que Trump terminara con este estatus, el 5 de septiembre, esto sucedió antes, detienen a su padre y de paso se lo llevan a él, sin tener orden de aprehensión contra él. Él tenía DACA. Entonces el abogado defiende que tiene DACA, que además no había orden de aprehensión. Bueno, y el ICE sale con el pretexto de que tiene un tatuaje que dice I love Baja California, y con ese pretexto lo vinculan a pandillas por el tatuaje, claro, que sin tener ninguna prueba contundente de esta acusación. Y bueno, Daniel estuvo detenido más de 3 meses, luego, pues, por supuesto, salió porque no había razón para que estuviera ahí, y nunca ha podido recuperar DACA, ¿no? Entonces, esa es la fragilidad y la discrecionalidad, y por eso la posibilidad de regreso también está sobre la mesa para muchas de estas juventudes. 2 preguntas. ¿Qué efectos tiene la relación de toda la situación migratoria, particularmente de los Dreamers, con la discusión del TLC? En algún momento, según recuerdo, y si no me traiciona la memoria, el propio señor Trump ha querido usar el asunto de los Dreamers como una moneda de cambio. Todo lo condiciona al TLC. Si nos va muy bien y hacemos el TLC a nuestro gusto, vamos a ser más consecuentes o más generosos, etcétera. ¿Cómo está operando este factor cuando también tenemos ya dificultades en el propio TLC, que por un lado sigue una negociación, digamos, civilizada, y por el otro lado está bombardeada por los tweets de Trump? Pues me parece que, como bien dices, ¿no? El TLC también ha estado inestable desde el inicio de las negociaciones, y vemos un poco el carácter de Trump, a veces queriendo negociar lo que es interesante para ellos, pero sin tener mucho a cambio. Creo que ahí es donde México no ha puesto sobre la misma mesa los diferentes temas y debiera ponerlos. Es decir, así como Trump de pronto quiere intercambiar lo que ha dicho en el State of the Union, en su discurso de State of the Union y en sus tweets, es intercambiamos DACA por el dinero para hacer el muro, pero además por dinero para tener 10,000 agentes más del ICE, 5,000 más de patrulla fronteriza, más jueces, porque recordemos que hay 56 cortes migratorias, están saturadas con el 43% de aumento que hubo en detenciones de personas inmigrantes. Entonces ahorita tienen más de 650,000 casos pendientes. Obvio, Trump quiere destrabar eso con más jueces. Entonces, todos estos recursos él los ha puesto en la mesa a cambio de DACA, porque sabe que DACA es el tema que más jala finalmente por la atracción que hay también a nivel local, ¿no? Creo que lo que México no ha hecho es poner sobre la misma mesa temas en donde nosotros cooperamos con Estados Unidos. Es decir, nosotros queremos mejor estatus para nuestros migrantes, que los dejen de maltratar de esta forma, que deje de haber esta discriminación, racismo, etcétera. De centroamericanos. Al final hemos detenido bastante el flujo en la frontera sur, ¿no? Más de 110%. Pero por el otro lado no hemos puesto sobre la mesa los temas de seguridad, y este es uno de ellos, incluso la detención de centroamericanos en el sur,
todos los temas de seguridad en los que México contribuye para que Estados Unidos pues no le vaya tan mal, ¿no? Los menores no acompañados, que es otro problema que México ha absorbido también de manera relevante, siguen llegando a Estados Unidos, pero menos de los que le llegarían si México no hiciera nada. Y me parece que esto no se ha puesto nunca en negociación. Nosotros hablamos en Agenda Migrante de una negociación integral donde estén los temas de comercio, seguridad y migración en un plano negociable, ¿no? Finalmente, el tiempo se nos agota en este programa, pero ya sabes que este espacio siempre estará abierto y seguiremos hablando cuantas veces nos hagas el honor de venir. Pero finalmente te plantearía, ¿qué tanto? Hablabas hace 2 respuestas de pequeños actos. Pueden ser pequeños, medianos o grandes actos. ¿Qué tanto puede influir en el ánimo de todo esto estas señales que se están dando de la presencia de la cultura mexicana en los Estados Unidos, en la vida cotidiana de los Estados Unidos? Ayer, apenas ayer, vivimos un Oscar, una entrega de los Óscares, con una presencia mexicana que yo no había visto. Yo no sé, tú eres muy joven, pero yo no. Yo no soy tan joven, pero aparte no la había visto nunca, ¿no? Independientemente de los Óscares a Del Toro y por partida doble y todo esto, la presencia de Coco, en fin, todo lo que ya nuestro público sensible sabe. ¿Qué tanto? La pregunta para ti es, ¿qué tanto influye esto para crear una atmósfera, un escenario? Bueno, me parece muy interesante que además todo el año, si nos fijamos en varios hitos, se ha dado esta especie de homenaje a México. Pareciera un mensaje desde otros ámbitos, no el político, en apoyo a nuestro país, en apoyo y en amor, ¿no? Y creo que lo de ayer fue eso, un homenaje a México, en donde vemos pues en diferentes expresiones, no solamente con los premios, sino también pues con el mismo ambiente de los Óscares muy mexicano. Bueno, Del Toro lo ¿no? dijo claramente. Del Toro dijo, el cine, y fue una frase muy aplaudida, el cine que hacemos ayuda a borrar fronteras, ¿no? Sí, efectivamente, o a cambiar, ¿no? En otros planos, como él mencionaba. Entonces, creo que esto sí ayuda a la percepción, ayuda también, pues, a todos estos que se sienten. Yo creo que, finalmente, para estos dreamers, para los migrantes, eso, pues, es como quiera un respiro y un alivio escuchar ese apoyo que tienen de otras esferas que no es la política, ¿no? O que no es el presidente. Yo creo, yo no sé si Del Toro lo ha dicho o no, pero yo creo y te quiero preguntar a ti, ¿tú crees que el monstruo de Del Toro es un migrante? En algún sentido. Es el diferente. Sí. Otro. Efectivamente, toda la historia se desarrolla en torno a un personaje muy distinto, ¿no? Y incluso con eso, creo que te deja muy claro el no hay que estigmatizar, ¿no? O sea, un poco las fronteras que hay entre alguien diferente y no cómo se pueden incluso romper y ser, pues en este caso, una historia de amor, ¿no? Pero me parece que sí es ese quitarnos el estigma, ¿no? Es el mensaje. De verdad que pocas veces aprendemos tanto y al mismo tiempo nos conmueve tanto una conversación. Eunice Rendón, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. No, muchas gracias. Insisto, este espacio estará siempre abierto porque seguramente la Agenda Migrante nos seguirá ofreciendo muchos momentos de aquí en adelante. Eunice, te aprecio mucho que hayas estado. Gracias. Muchas gracias. Gracias también a ustedes por su atención, por su confianza. Y sobre todo lo que más agradezco, de verdad, su solidaridad entrañable con este espacio y este servidor. Los espero la próxima semana. Hasta entonces, hasta siempre.